Bueno, regresamos con los temas vinculados a la economía. Seguimos hablando del proceso inflacionario, de esta espiral que no se detiene en la República Argentina. Lo venimos observando a través de las distintas mediciones que mensualmente realiza el INDEC. Y ya hay algunas proyecciones, sobre todo de consultoras privadas, para lo que va a ser la medición del mes de febrero, que todavía no ha terminado. Estamos transitando la última semana. ¿Qué es lo que indican las mismas? Facu, te saludamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien. Un placer saludarte. Y exactamente, hay que volver a hablar de precios, ¿no? Y cuando uno empieza a repasar cada uno de los rubros, al menos este arranque del 2026, en algunos sectores se puso picante la cosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente las consultoras privadas, casi la mayoría, tienen un nivel de consenso muy marcado, entre 2,5 y 3% de inflación. El gobierno nacional quiere evitar a toda costa que la inflación supere el umbral del 3%. Quedó al borde en el mes de enero, el último dato es del 2,9%. Sin embargo, para el promedio de consultoras privadas, los últimos datos que hacen informes semanales empezaron a relevar que la inflación lamentablemente va a estar más cerca del 3 que del 2%, muy similar a lo que fue en el mes de enero. Algunos condicionantes: el precio de los alimentos, que todavía no se detienen, están presionando al alza la marcha de los precios. Obviamente el hecho técnico de no cambiar el nuevo IPC, eso va a hacer que tal vez haya más presión al alza. Y ahí hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Sobre todo, ¿por qué? Porque alimentos y bebidas, uno de los rubros indispensables para el bolsillo, tiene mucho peso ponderado en el dato de inflación que se está utilizando para monitorear los precios en la Argentina, obviamente con la metodología habitual, sin la nueva metodología que había prometido el INDEC, que eso quedó por lo menos para más adelante. Y hay que decir que la carne vuelve a ser protagonista. Lo fue en el mes de enero, algo en el mes de diciembre con mucha estacionalidad, y vuelve a estar durante el mes de febrero. Es cierto, como bien dijiste, Maxi, faltan muy pocos días nomás para cerrar el mes, pero las proyecciones, las expectativas con el cual empiezan a modificar obviamente parte de los números, empieza a ser con una inflación que, lejos de frenar, desacelerarse, sigue en estos niveles. Veremos, habrá que esperar hasta el jueves 12 de marzo para saber el dato oficial que informa el INDEC todos los meses, pero ojo con esta situación. Recién, por ejemplo, escuchábamos que había algunos rubros que tal vez no pasan por las góndolas de los supermercados y que también pusieron un F5, un actualizar en materia de precios. Recién escuchábamos, por ejemplo, si venía siguiendo el noticiero, lo que pasa con el tema de peajes nacionales. Bueno, eso va a ser un costo adicional. Lo que pasa con las tarifas también, tanto de energía eléctrica como de gas y de aguas, que empiezan a acusar recibo con las nuevas facturaciones en periodo de temporada alta en materia de consumo. Así que ojo con esta situación, porque también le pone cierta presión a la marcha de los precios y lamentablemente le deja poco margen para que haya una desaceleración y que vuelva a estar en los niveles por debajo del 2%. Ya prácticamente descartado, Maxi, va a estar por arriba de ese 2% de umbral. Va a ser el sexto mes consecutivo, medio año sin poder perforar una línea que el gobierno preveía, al menos las proyecciones de Javier Milei en diciembre, que a partir de la segunda mitad de este 2026, desde el mes de julio, agosto, septiembre, perfore el 1%. Bueno, difícil ese panorama muy optimista con el que esperaba el gobierno, sobre todo sobre el cierre del 2025. Quedó en una expresión de deseo. ¿Qué pasa en el medio con el consumo? Bueno, también, claro. Fíjate cómo una cosa tiene que ver con la otra. Hoy se conocieron datos oficiales. ¿Cómo cerró, de acuerdo al relevamiento que hace el INDEC, el índice de ventas de los supermercados? Que obviamente es un rubro, un índice que está muy asociado a la realidad que tiene el nivel de ingreso en la Argentina y el nivel de consumo masivo más marcado. Bueno, al menos tuvo una leve recuperación el nivel de ventas de los supermercados. En el mes de diciembre subió un 2,7%, cerró el año de punta a punta del 2025 con una recuperación del 2%, pero hay que decir que lamentablemente lo que creció con fuerza fue el uso de la tarjeta de crédito. 25% el uso del plástico, de comprar en el supermercado en cuotas, alimentos y bebidas, algo que financieramente no es tan correcto y habla a las claras de lo que pasa también con un bolsillo que no alcanza a sostener con el nivel de ingreso el nivel de aumento, y es necesario cuotear en el supermercado. Bueno, eso no es un buen indicador. El 46% de las operaciones al momento de pasar por la caja registradora se hizo con Postnet
con tarjetas de crédito y bueno, eso evidentemente también hubo un salto muy fuerte en el 2025. Y otra cuestión importante, cambios también en la dinámica de cómo consumimos. Cuando estaba muy de moda la inflación mucho más alta que los niveles actuales, en el 2023, en el 2022, estaba muy pero muy marcada cómo venía creciendo el canal de precios y sobre todo el canal de abastecimiento mayorista. Bueno, el de mayorista se derrumbó el año pasado con una caída de casi 6,8%, 7% si redondeamos. Eso refleja también, obviamente, que hay un cambio de hábito en el consumo, al menos, de lo que son los canales tradicionales al momento de comprar alimentos y bebidas, algo que era muy utilizado para aprovechar precios. No significa que se dejó de usar, pero al menos, obviamente, el nivel de compras se hacen mucho más esporádicas y hay que tener en cuenta que se utiliza también la tarjeta. Parte de algún mapeo de lo que fue dejando el 2025 y a proyectar este 2026 que va a ser complejo en materia de precios. Por supuesto, siempre que estamos analizando, vemos que hay un nivel de inflación que todavía se sostiene y hay que empezar a tratar de evitar que acelere por arriba del 3%, porque si no, las proyecciones de metas, como por ejemplo la que se construyó con el presupuesto, que es del 10 al 14% para todo este año, imposible. Va a quedar muy difícil. En el primer cuatrimestre, los primeros 5 meses ya vas a llegar a ese andarivel y evidentemente es un deterioro en materia de expectativas. Depende de varias cuestiones, pero es muy importante el dato de inflación que para consultoras privadas lamentablemente va a ser muy similar al 3%, 2,9, 2,8 que cerró el mes de enero. Escenario preocupante y panorama sombrío, ¿no? De cara a futuro lo seguiremos seguramente muy de cerca. Nos reencontramos mañana, Facu. Buenas noches. Un abrazo grande, Max. Muchas gracias.